cierto feedback acá atrás. Bueno, mis hermanos, bueno, ahí va, otra vez. Bueno, la semana pasada, bueno, todavía estoy con el eco ahí. Hola, no. Ok. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la primera sección de 1 Corintios 11, la relacionada con ese famoso velo, del cual mucha gente toma malas interpretaciones. Entendíamos a la luz de lo que la misma palabra decía, que estábamos frente a un dogma, una costumbre establecida allí localmente en la iglesia de los Corintios, que no tiene aplicación para la iglesia de Jesucristo actualmente, pero que de allí se desprendía una conclusión y era la manera como esa iglesia en particular, la iglesia de los Corintios, mostraba la obediencia a la palabra en el punto de la autoridad que el hombre ejerce sobre la mujer, de cómo la mujer es, veo mucha gente hablando, entonces no sé, debemos estar atentos, por favor. Entonces, si no se ha ubicado, siéntese. Pero no nos distraigamos, ya empezamos el estudio. Entonces, creo que ante eso hubo claridad. No sé si de allí todavía hay alguna inquietud puntual para poder seguir a la siguiente parte de 1 Corintios 11. ¿Hay alguna duda que quedó en el aire? ¿Todo quedó claro en cuanto al velo? Hermana, no se asuste, ya tranquilícese, ya no tiene que usar el velo. No es necesario. Ok, entonces, si no hay dudas, inquietudes sobre ese punto, procedemos a la segunda sección de este capítulo 11, que va a hablar acerca del orden en la cena del Señor. Esperamos a ver si Dios nos permite tocar toda la totalidad de esta parte, o bueno, hasta donde el Señor nos permita. El apóstol Pablo empieza el versículo 17 de 1 Corintios 11, de la siguiente manera: en las siguientes instrucciones no puedo, ¿qué cosa? Elogiarlos. Aquí hay un contraste porque en la primera sección, la sección del velo que estábamos viendo el domingo pasado, el apóstol Pablo, podemos ir a los primeros versículos, versículo 2, para referirse a la cuestión del velo, el tono que emplea Pablo es muy distinto. Está incluso hablando, está exaltando, elogiándolos de alguna manera, diciendo que son una iglesia que siempre lo tienen a él en sus pensamientos y que siguen las enseñanzas que él les ha transmitido. Pero cuando se refiere al tema de la cena, versículo 17, el tono es distinto. Aquí está diciendo, miren, para lo que les voy a decir ahora, no voy a emplear el mismo tono. No puedo elogiarlos por lo que están haciendo en cuanto al tema que voy a tratar. Esto también nos da luces acerca de que, bueno, más crucial que el tema del velo era lo que él iba a decir ahora en lo referente a la cena del Señor. Es importante decirlo porque como lo vimos el domingo pasado, mucha gente se va por el tema del velo y ven esto como algo trascendental, cuando realmente el mismo apóstol Pablo nos los deja muy claro. Mira, estamos hablando simplemente de una costumbre de esta iglesia y punto. Pero aquí sí que la cosa es bastante urgente, importante, crucial tratar este tema. Pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Está hablando de la reunión que tienen como iglesia constantemente, en donde se desprende también la cena del Señor como tal, y hay cosas que Pablo va a identificar en medio de estas reuniones que hacen como iglesia para terminar celebrando la cena del Señor, que no están bien y que es necesario ajustar. Entonces en versículo 18 dice, primero oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Tenemos que tener claro que no es la primera vez que vemos la palabra división en medio del estudio de 1 Corintios. Si recordamos un poco y echamos atrás memoria, en el primer capítulo de 1 Corintios, versículo 10, Pablo nos está hablando también de divisiones que se estaban levantando en medio de la iglesia. Si bien lo podemos recordar en esta mañana, Pablo en ese entonces trataba el tema de las diferentes facciones que se habían establecido en la iglesia. Gente
que de alguna manera tenía un aprecio o un apego hacia cierto líder. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían soy de Apolos, otros decían soy de Pedro, otros decían soy de Cristo, y se generó allí una división por el tema de los afectos hacia cierto tipo de líder como tal. Y aquí en versículo 18 nuevamente Pablo viene a hablar del tema de divisiones, pero con un matiz un poco distinto al que pudimos haber visto en 1 Corintios 10, capítulo 1, versículo 10. Y es esta división que se estaba evidenciando en medio de las reuniones que ellos tenían como iglesia. Y pues bueno, esto también viene como un informe que le dan a Pablo. Si recordamos también cuando habló del tema de las divisiones, de las facciones, en el capítulo 1, él identificó muy claramente que fue un informe de la familia de Cloé, los cuales le dieron este informe de las facciones. Y acá, aunque no hay una persona, una familia que él pueda identificar allí como los portadores de la información, pues bueno, Pablo está bien informado de lo que estaba pasando allí. Versículo 19. Así que, por supuesto que tienen que haber divisiones entre ustedes, para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Este versículo 19 es un versículo bastante polémico, por decirlo así, teniendo en cuenta lo que ya Pablo había hablado en 1 Corintios capítulo 1, que vamos a ir un momentico allá nuevamente para mirar un poco el por qué esta parte, este versículo es un poquito polémico. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, Pablo decía: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. ¿Cuál es la instrucción de Pablo en ese momento? Señores de los Corintios, que no haya divisiones en la iglesia como tal. Pero cuando volvemos acá, a 1 Corintios 11, pareciera que hay una contradicción. En el versículo 19 dice: así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes. ¿Pablo era bipolar? ¿Hay o no tienen que haber divisiones en medio de la iglesia? De un lado está diciendo que por favor tengan presente la directriz de no deben haber divisiones en la iglesia, pero acá en versículo 19 dice, por supuesto que tienen que haber divisiones entre ustedes, para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Si bien es claro, tenemos que tener algo, identificarlo inmediatamente. No es que Pablo esté aprobando el hecho de que hayan divisiones en la iglesia como tal, porque eso sería un contrasentido con lo que él ya viene diciendo del capítulo 1. Esta división de la que habla Pablo no tiene que ver con el tema de las facciones como tal. Es un tema que va más por el lado de aquellas personas que definitivamente en medio de la iglesia van a haber personas que acatan la directriz de la palabra, de obviamente vivir en armonía, pero más que eso son personas que viven genuinamente el evangelio, y hay otras personas que definitivamente no van a vivir el evangelio, van a ser personas que de alguna manera consistentemente están en desobediencia, y esa división inevitablemente va a darse como tal. Un versículo que nos puede ayudar un poco a aclarar este punto y por qué Pablo, no podemos entender que Pablo está aprobando la división en medio de la iglesia, es Primera de Juan, capítulo 2, voy a buscarlo aquí en la Biblia mía de acá, capítulo 2 en el versículo 19. El apóstol Juan, el versículo 19 habla diciendo, esas personas, bueno, vamos a leerlo desde el 18, dice, queridos hijos, llegó la última hora. Ya lo tienen, veo que hay gente que todavía está buscando la Biblia. Ya estamos ahí, aunque está en la pantalla también. Entonces, queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora
ha llegado. Versículo 19, esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. El apóstol Juan nos puede ampliar un poquito más el tema o el punto del que Pablo quería apuntar en ese pasaje, y es el hecho de que inevitablemente, aunque hay una directriz de que no deben haber divisiones en la iglesia, al final de cuentas siempre van a haber personas que no son parte de la iglesia. Al final de cuentas sus frutos muestran que no son personas que son genuinos cristianos, y en ese sentido esa división o esa disensión va a existir. Y ese es el punto al que llega Pablo. De hecho, la versión Reina Valera de ese mismo pasaje nos puede ayudar un poquito más con este punto. Voy a ampliarlo aquí, del mismo versículo 18. Versículo 18, 19. Versículo 18 dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso, y aquí la Reina Valera lo dice más claramente, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Es decir, esa división, esa disensión, esa diferencia que hay entre el que realmente es genuino cristiano y el que no lo es, al final de cuentas casi que es preciso que exista, para que al final de cuentas veamos quién realmente tiene frutos de que es un genuino cristiano y quién no en medio de eso. Entonces, no sé si esa parte quedó clara, porque este versículo 19 se puede malinterpretar si no entendemos el punto al que quiere direccionar Pablo esta palabra. Si estamos claros allí, no hay una contradicción entre lo que Pablo viene diciendo en el capítulo 1, versículo 10, y lo que está diciendo acá. Allá está dando una directriz puntualmente acerca del tema de las facciones, pero hay una directriz que dice vivan en armonía, no pueden haber divisiones en ese sentido. No podemos estar patrocinando esa idolatría hacia el liderazgo en medio de la iglesia y crear facciones en medio de la iglesia. Yo nada más me sujeto a Pablo, no me sujeto a este otro líder, y así sucesivamente. Acá estamos hablando de esa división que viene como consecuencia de esa diferencia que debe haber entre el que es cristiano de verdad y el que al final de cuentas no lo es. Y Juan nos dice, esta gente estaba con nosotros, pero no era de nosotros. De hecho, el mismo apóstol Pablo, cuando se despide de los ancianos de Éfeso en el libro de los Hechos, nos deja muy claro que él les dice a ellos que aún en medio de ellos se iban a levantar personas que iban a torcer las cosas, que no iban a ser consecuentes con la doctrina, y efectivamente eso pasó en la iglesia de Éfeso más adelante. Entonces, en este punto es claro que entendamos que la división va a existir, no porque alguien la esté patrocinando, sino porque definitivamente van a haber personas que son cristianas, personas que al final de cuentas no lo terminan siendo. Y creo que aún en medio de la congregación nos hemos podido dar cuenta muchas veces acerca de este punto, que es una realidad. Hay personas que definitivamente después de un tiempo sus frutos, lo que pudieron arrojar es que no había en ellos temor del Señor, y todos ellos, muchos de ellos, hoy no están aquí. Entonces, ese es el punto al que Pablo se estaba refiriendo. ¿Preguntas acerca de eso? ¿Dudas, inquietudes? Todo quedó claro entonces. No sé si hay aportes, incluso son bienvenidos. ¿No lo hay? Ok, Fernando. Buenos días. Yo diría que como hacer la parte de hacer división sería como hacer una clasificación, digamos que obviamente sabemos que en la iglesia hay cristianos y no cristianos, pero es como tener claro, no es como que se está diciendo desde al frente, pero sí que todo el mundo tenga claro que hay una clasificación de que hay hermanos y no hermanos. No sé si la palabra ahí es como clasificar en la iglesia o no. Sí, esa clasificación se va a dar, pero no es porque Pablo esté patrocinando, diciendo aquí debe haber división, pero la va a haber. La va a haber desde ese punto de vista. La va a haber porque hay gente que no va a dar fruto, hay gente que sí va a dar fruto. Bueno, versículo 20.
cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Esto es importante. Pablo está identificando inmediatamente que el propósito por el cual la gente se estaba reuniendo supuestamente a compartir la cena del Señor no era la cena del Señor, era cualquier otra cosa. Y Pablo va a desglosar ahora en los siguientes versículos qué era lo que ellos hacían en medio de esa reunión de la cena del Señor, que se suponía que el centro, el foco era ese, era hacer memoria de lo que implicaba la cena del Señor como mandato que ya Jesús había establecido desde los evangelios como tal, y que Pablo viene a reforzar acá por el desorden que se estaba presentando, pero ellos no estaban enfocados en lo que realmente era el propósito de la cena del Señor como tal. Este versículo, de pronto también un poco en términos de aplicación a otros campos de nuestra vida cristiana, nos puede hablar acerca de, bueno, nosotros realmente lo que estamos haciendo, que se supone que lo hacemos para el Señor, lo estamos haciendo pensando en el Señor o lo estamos haciendo por cualquier otra cosa, o lo estamos haciendo por pura religiosidad, porque esa es la costumbre, o desvirtuamos totalmente el propósito de las cosas que hacemos para el Señor. Si ustedes están sentados aquí en estos momentos con su Biblia abierta, ustedes lo están haciendo ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito? ¿Simplemente para acatar una instrucción de que todos tienen que estar así o porque realmente hay la intención de glorificar al Señor a través de escuchar atentamente su palabra, no durmiéndome, no mirando a mi compañero de al lado, no haciendo cualquier otra cosa? Es un versículo que también nos puede hablar mucho acerca de esta situación. Versículo 21. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué pasaba aquí en la cena, en el compartir de la cena del Señor? Hay algo que también hay que tener en cuenta que es propio de la costumbre de esa iglesia en ese momento. De hecho, algunas otras iglesias tenían una costumbre de hacer una comida para celebrar el amor que debe existir entre los hermanos de la iglesia. Eran reuniones de ágape como tal, la cual incluso Judas en su libro nos muestra que estas comidas o estas cenas se hacían como costumbre en algunas iglesias, pero tenían un propósito y era poder tener ese compartir entre hermanos como tal. Pero si lo vemos desde ese punto de vista, aquí ni siquiera eso se estaba cumpliendo. Hablemos de que primero había un propósito y era la cena del Señor. Pero si hablamos también de reuniones como estas de las que les estoy hablando, ni siquiera tampoco apuntaban a ese propósito. Porque como dice Pablo en el versículo 21, lo que había aquí era gente que se apresuraba a comer su propia comida y no había ni siquiera compartir de la comida con los demás. Entender también algo que tiene que ver con el contexto social de ese momento. En medio de la iglesia de los Corintios había gente que vivía en la opulencia, había gente que vivía muy bien económicamente, pero también había gente que era muy pobre. Había gente que era de estrato social muy bajo. Y el propósito de un compartir como tal era eso, que pudiera haber el compartir, pero aquí realmente lo que había era una guerra por la comida. De pronto podemos mirar un poco para de pronto tener una idea de cómo debía ser eso allí o qué era lo que debería haber pasado allí. Recordemos, aquí tenemos 15 minutos de coinonía, en donde nosotros sacamos nuestros alimentos y creo que cuando se dio la instrucción el primer día era, bueno, un momento para compartir. Si usted trae su alimento, pues bueno, no sea el que coge el sándwich y el perro caliente y lo que usted trae y se va y se esconde y se lo come para que nadie le pida. Más o menos algo parecido, pero acá era a grande escala. Entonces, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, y esto miren, tremendo que esto estuviera pasando en medio de la reunión de iglesia. Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras que otros, ¿qué? ¿Se imaginan ese cuadro? Gente que se tragaba todo lo que había allí, gente que terminaba sin nada que comer, gente incluso de la que les estoy diciendo, gente pobre que
posiblemente incluso no tenían muy buenos recursos económicos para tener un sustento, un alimento como tal, y era la oportunidad para que pudieran compartir con ellos, se quedaban sin nada, y otros que se emborrachaban. Muy lindo el cuadro de la iglesia de los Corintios, muy lindo, pero recordemos algo, que a pesar de esto, y una aclaración que hice el estudio pasado, no deja de ser iglesia. Porque Pablo en el primer versículo de este capítulo 11 los trata como iglesia, que son gente que de alguna manera sigue sus instrucciones, todavía tiene áreas como estas en las que tiene que madurar, pero son iglesia. Y es importante tenerlo en cuenta porque de Corintios, ahí hay preguntas, Carlos, ahí hay preguntas, Iliam. Porque los corintios, todos tenemos, o hay un estigma sobre la iglesia de los corintios, es que la iglesia de los corintios prácticamente que no eran iglesia. Porque sí, claro, sabemos todos que era una iglesia en la que había desorden, en la que había inmoralidad, en la que había esto que estamos viendo acá, pero no, el Pablo nunca deja de llamarlos a ellos hermanos, amados hermanos, hablando de personas que son iglesia, pero que necesitan madurar en muchas áreas de su vida. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque sí son iglesia, a pesar de estas cosas a las que Pablo tiene que hablarle muy duro y que de alguna manera se vio un resultado más adelante. Lo podemos ver en la segunda carta a los Corintios, donde incluso Pablo tiene que decir, el tono vehemente que yo empleé en la primera carta tenía un propósito, era que ustedes pudieran entender que estaban mal en ciertas áreas y que pudieran cambiar. Y de hecho se empezaron a dar cambios luego de esa primera carta. Iliam. Para aclarar. Solo para aclarar, este grupo de los que se emborrachan, que hablan aquí, hacen parte del grupo que tú explicabas ahorita, que como tal no hacían parte de la iglesia. Posiblemente. O sea, que están ahí, pero no son cristianos. Posiblemente, porque Pablo lo deja claro, hay personas que definitivamente, y ahí es donde radicaba un poco también esa división. Había gente que definitivamente, por lo que estaban haciendo, estaban demostrando que no eran realmente parte de la iglesia, aunque estaban ahí reunidos con ellos. Posiblemente podemos estar hablando de esos personajes. Había gente, y entender algo, aunque la reprimenda es en general para toda la iglesia, posiblemente también había gente que no participaba, y Pablo lo deja claro, o sea, están estos, pero también hay gente que no lo está haciendo, y ahí es donde está esa división como tal. ¿Sí quedó claro eso? Sí, ok. Listo. Como resultado, vuelvo y repito, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. Versículo 22. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia? En la versión Reina Valera dice menospreciar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres. ¿Qué se supone que debo decir? Y es una pregunta bastante interesante que lanza Pablo. ¿Qué creen ustedes que yo debo decir frente a esto? Ya lo ha dejado claro en los primeros versículos, no los voy a elogiar, porque esto que están haciendo está muy mal. Pero ustedes están esperando de parte mía que yo no diga nada o que apruebe lo que ustedes están haciendo. ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Pablo es enfático, es decir, esto no es algo aceptable, es un no negociable. Esto no puede ser algo gris, tiene que ser algo definitivo. Esto no va en medio de la iglesia como tal. Y este es el tono por el cual Pablo en segunda carta a los Corintios tiene que de alguna manera explicar, yo fui así, porque definitivamente era necesario que hubiese una reprensión de esa manera, un tono vehemente de esa manera, porque ustedes tenían que entender con esa vehemencia o a través de esa vehemencia que lo que ustedes están haciendo estaba muy mal. Por eso cuando nosotros escuchamos palabra dura de parte del Señor en medio de este púlpito, o Dios hablándote a ti particularmente en medio de tu devocional, una palabra muy dura, muchas veces encontramos esa vehemencia, encontramos esa dureza, Dios diciéndonos no está bien lo que ustedes están haciendo, va a haber juicio, va a haber una reprimenda muy dura por causa de esto, pero es entender que hay puntos, hay áreas en las cuales el Señor dice eso no me gusta y no hay opciones.
no hay opciones, no podemos llegar a un acuerdo, porque definitivamente Dios dice, no me gusta y tienes que cambiar todo, absolutamente todo lo que estás haciendo. Por eso el tono vehemente de Pablo en ese sentido. Entonces venimos a esta sección que ustedes la escuchan a diario en nuestra compartir de la Cena del Señor, pero antes Pastor Juan tiene una intervención para pasar al versículo 23. Sí, recordar ahí en el versículo 22, ¿Sí? Gracias. Dice, o de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres. O sea, el punto de Pablo no se queda limitado a que algunos se comían todo, sino a la jactancia. Es decir, los que tenían mucha comida venían era a jactarse de su prosperidad económica. Entonces es algo que está adicional, poniéndole en términos de hoy. Podríamos pensar el que en el break ahorita la coinonía saca un sándwich cubano y entonces mira al otro hermano que trajo una galleta de soda. No tienes para más. Yo sí traje mi sándwich cubano y traje y mira cómo Dios me prospera y tú todavía a pie y mira yo. Entonces eso también estaba pasando en la iglesia. No solo que se comían todo y dejaban a otro con hambre, sino que puede que lo que el otro comiese fuese nada en comparación con el banquete que el otro se estaba dando. O sea, estaban jactándose de lo que Dios les había regalado. Exacto. Y de pronto es consecuente con lo que se viene estudiando de capítulos atrás del cuidado que debe haber con los hermanos en medio de la iglesia. Hay muchas cosas de las cuales tenemos que cuidarnos y ese punto, aunque uno dice, bueno, es algo que yo nunca haría, hay que mirar incluso que muchas veces lo terminamos haciendo casi que de manera inconsciente. Entonces son cosas que hay que estar monitoreando porque definitivamente nosotros somos humanos y nuestro corazón es malo, como dice Jeremías, y posiblemente podemos llegar a tocar esos comportamientos no deseables en medio de la iglesia como tal. Entonces les decía, el versículo 23 en adelante es la porción que nosotros leemos cada vez que tenemos el momento de la Cena del Señor. Entonces qué bueno que podamos meditar en cuanto a esto porque lo escuchamos siempre que venimos aquí a la iglesia. Y algunas veces es bueno no simplemente quedarse con la costumbre de escucharlo, sino meditar cada punto de esta fracción de 1 Corintios 11. Entonces el versículo 23 comienza, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. Aquí Pablo hace el viraje, hace el cambio, dice, esto está mal, y vengo a recordar lo que realmente es el propósito de la Cena del Señor. Algo que no es mi invento, no es invento mío. Y Pablo lo deja muy claro. Yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. Algunos llegan a concluir que pudo ser efectivamente el Señor mismo en su experiencia de él de comunión con el Señor mismo le transmitió eso a Pablo, dicen algunos. Otros sencillamente hablan de que, bueno, como el Señor lo instauró en los evangelios, pues bueno, el mismo Señor lo instauró y él habla de manera como si a él personalmente el Señor le estuviera transmitiendo esa instrucción. Pero bueno, eso no es lo relevante, lo importante es entender que esta directriz es dada por el mismo Señor, no por Pablo. Dice, la noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto, ¿en qué cosa? En memoria de mí. Ahora, aquí está Pablo dejando algo muy claro. El partimiento del pan, y más adelante lo que es el vino, que son los dos elementos de la Cena del Señor como tal, tienen o se establecen con la intención de recordar siempre lo que el Señor hizo a favor de nosotros. Era meditar en el sacrificio de Cristo a favor de nosotros. Algo que de pronto muchas veces enfatizamos más a la hora de evangelizar, pero es algo que nosotros debemos tener claro siempre. ¿Qué implicó que Cristo murió por mí? ¿Qué implicó que el Hijo de Dios bajó, descendió de su gloria y se hizo como uno de nosotros y murió como murió?
Es recordar pasajes como Isaías 53, que nos hablan del sufrimiento de Cristo en la cruz. Es recordar la noche en la que el Señor está orando al Padre para que si era posible pasara de Él esa situación, pero que no se hiciera su voluntad, sino la de Él, la del Padre como tal. Es entender esas palabras que dijo Cristo en la cruz del Calvario: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entender que Cristo padeció el ser aplastado por la mano, la ira de Dios estaba aplastando a Cristo a causa de nuestros pecados. Es entender que incluso Pablo, y lo va a decir más adelante en el capítulo 15 de 1 Corintios, recordarles a ellos esa buena noticia que los salva, si ustedes creen en ella, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, fue enterrado y al tercer día resucitó, tal como dicen las Escrituras. Es entender nuestra condición antes de que Cristo viniera y muriera por nosotros, Efesios capítulo 2. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nuestra condición de pecaminosidad nos colocaba en una relación de enemistad con el mismo Señor. Es recordar que, como dice Isaías capítulo 64, todos estamos infectados por el pecado. Y Isaías lanza una pregunta: ¿cómo es posible que personas como nosotros se salven en medio de esta condición? Y Romanos 5 viene y dice: cuando era imposible que hubiese salvación, Cristo vino a morir por nosotros los pecadores. Es hacer memoria de todo eso en medio de este tiempo que Dios había instaurado, que el Señor había instaurado como la cena del Señor. Si comparamos eso, que era el propósito de la cena, con lo que ellos venían haciendo, ¿usted puede hallar las diferencias? Se supone que a esto era lo que se tenía que dedicar ese momento de la cena del Señor. Pero la gente estaba pensando en cualquier otra cosa. Estaba pensando en comida. Estaba pensando en su placer, en su bienestar, en ellos. Algo que nos tiene que hablar a nosotros, porque la cena del Señor es un tiempo en el cual nosotros debemos reflexionar en lo que el Señor hizo por nosotros. Lamentablemente muchas veces la cena del Señor se nos ha vuelto una parte del programa del culto. Algo más. Es lo último. Y cuando uno revisa esto, uno dice: ¿cuántas veces cuando ya termina la predicación y viene la cena del Señor, es el momento que yo aprovecho para ir al baño, es el momento que yo aprovecho para despejarme, estirar los brazos, revisar el celular, mirar qué tengo que se me haya caído, porque ya pasó lo más importante, que era la predicación de la palabra? Bueno, ese tipo de actitudes se asemejan a las actitudes que ellos tenían al momento de compartir la cena del Señor. Quizás no estamos peleando por un sándwich cubano, no estamos peleando por comida, pero estamos manejando la misma actitud egoísta, porque estamos pensando en nosotros. Ellos pensaban en ellos, muchas veces podríamos estar pensando en nosotros. Cuando el Señor lo dijo muy claro: hagan esto en memoria de mí. Recordar que Cristo murió por nosotros. Versículo 25, de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Y vuelve la misma frase: hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Sí, estos dos elementos, el participar de estos dos elementos tiene mucho significado. No es simplemente un vasito de electroplata, no sé cómo se llama ese material, y el pedacito de pan que te dan ahí. Más allá de eso, ¿qué hay? Más allá de eso, ¿qué hay? Independiente, porque igual la palabra que se predica antes de la cena del Señor termina en Cristo siempre. Todo es cristocéntrico, todo gira alrededor de Cristo. Y el tiempo de la cena del Señor debe ser eso: meditar en Cristo, meditar en la obra redentora de Él sobre mi vida.
es comprender realmente la posición en la que estábamos antes de que Cristo viniera a nuestras vidas. Entonces, creo que una tarea importante es que nosotros podamos revisar todos estos pasajes que nos muestran Efesios 2, Isaías 53, Romanos 3, que nos muestren realmente cuál es nuestra condición y porque es una buena noticia, como dirá Pablo más adelante en 1 Corintios 15, porque es una buena noticia, porque es que nosotros estábamos perdidos. Y la única buena noticia que hay es que Cristo murió por nosotros y cambió y nos da la oportunidad de cambiar ese panorama, cuando por nuestras propias fuerzas no lo podíamos hacer. Amén. Ya estoy a punto de terminar, sabía que no iba a alcanzar el tiempo, pero bueno, pregunta. Cuando hay una situación en la iglesia con una persona, cualquier persona, y No se escucha. cuando hay una situación en la iglesia, cualquier persona, y los líderes de la iglesia deciden que esa persona no puede compartir la cena, ¿por qué específicamente es? ¿Cuál es el pecado o cuál es la situación que viene sobre esa persona al compartir la cena cuando está en pecado? Porque el compartir de la cena era el distintivo de la persona que era hermano en Cristo como tal. Por eso, cuando una persona está haciendo algo que transgrede la palabra del Señor, se le pide que deje de compartir la cena hasta tanto pueda ponerse a cuentas con el Señor. Por eso la cena del Señor es muy importante, y por eso cuando una persona está en esa condición, se le pide no tomar la cena porque no se puede tomar a la ligera. No es comerse el pedacito de pan y tomarse un poquito de vino. Eso implica muchas cosas. La cena del Señor la toman aquellas personas que están en comunión con el Señor. Entonces, por lo tanto, se toman esas medidas. Siguiendo el hilo conductor de la pregunta de Angie. Y es la última pregunta porque queda un minuto. Sí, ok. Al principio, cuando inicia, bueno, hay una parte donde mandan a examinarse. Pues no la hemos tocado, viene más adelante. Sí. Ok, pero sé que la vas a tocar más adelante, pero creo que se puede responder parte de la pregunta con esos textos bíblicos donde aparece de examinarse, porque si hay una persona que no ha hecho las cosas bien y se examina, entonces se procede. Ya. Bueno, 9:43. Creo que, bueno, una última pregunta. Están levantando la mano por allá primero. Ok. Bueno, cuando una persona, digamos, ha pecado delante del Señor y ofendió a un hermano, pero antes de tomar la cena se arrepintió delante del Señor, o digamos, mucho antes ya había sentido el arrepentimiento de su corazón por el Espíritu Santo, pero no digamos que pasó un tiempo y no le pidió perdón a su hermano, también podría tomar la cena, porque igual cuando Jesús le enseñaba a sus discípulos, cuando lleves la ofrenda, ¿se puede comparar ese capítulo con esto o algo así? Bueno, de eso iba a tratar más adelante, pero bueno, para responderte puntualmente a la pregunta, no toda situación se resuelve simplemente con pedir perdón en ese momento al Señor. En la situación que tú planteas, yo tengo que ponerme a cuentas primero con la persona, porque no sirve de nada simplemente, si yo peleé contigo el día de ayer, yo no resuelvo nada diciendo, Señor, perdóname, peleé con él. Yo tengo que terminarme de poner a cuentas con él para luego tomar la cena del Señor. Hay otras cosas, como por ejemplo en medio de la semana, ay Señor, tuve un mal pensamiento o dije algo así indebido, obviamente que no fuera hiriendo a alguien puntualmente, pensé de X manera. En el momento de la cena del Señor yo digo, Señor, perdóname por eso, no lo vuelvo a hacer. Depende de la situación, Si es una situación en la que tú tuviste una situación con tu pareja que trajo como consecuencia muchas cosas en el matrimonio, eso no se resuelve pidiéndole perdón ahí al Señor al momento antes de tomar la cena. Primero debes arrancar de raíz como esa situación, arreglar todo y después venir a tomar la cena como tal. Son las 9:45, porque de ahí se desprende otra cosa,
más adelante, pero bueno, para el próximo domingo miramos la parte de examinarnos como tal. Vamos a proceder al tiempo de coinonía y si te hago el sándwich cubano, ya sabes lo que tiene que hacer.